Hola familia, bienvenido a una transmisión más de nuestro estudio del segundo libro de Samuel. Vamos ya sobre la lección número 7. El capítulo que vamos a considerar es el 6. Como recordarás la semana pasada, la lección anterior, dejamos pendiente la segunda mitad del capítulo. Hoy vamos a considerar de los versos 14 al 23. Por querer darle a esta historia que venimos revisando su espacio y su tiempo para revisar, porque hay algunos detalles súper interesantes en esta sección. El tema de hoy es como perros o gatos. Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Nuestro versículo clave para la lección Semillas en Casa es el verso 21, y el carácter expuesto en la lección de hoy es que David tenía un corazón agradecido que lo impulsaba a la adoración, mientras que Mical tenía una actitud adversa que se manifestó en su indiferencia. Para quienes tienen mascotas, o incluso para quienes no las tienen, pero que conocen más o menos o tienen alguna noción o alguna idea de lo que es interactuar con perros o con gatos, nos damos cuenta que son dos animalitos o dos mascotas completamente diferentes. Tienen características muy particulares. Para quien tiene o para quien es amante de los perros, bueno, sabrá de lo que estoy hablando, o para quien es amante de los gatos también. No voy y no pretendo en absoluto descalificar, hablando de los perritos y de los gatos, a unos o decir que otros son mejores, que una especie es mejor que la otra. Simplemente que son muy diferentes y que tienen características muy particulares que los hacen ser únicos. Los perritos, ¿cómo son nuestros caninos? Bueno, hay un montón de características que ellos tienen, pero yo solamente enumeré 6. Y todo esto te lo digo porque la lección de hoy nos va a ofrecer, de alguna manera, en la vida de David y en la vida de Mical, dos personalidades muy distintas, pero que no es solamente un asunto de características precisamente de personalidad en ellos, sino que definen actitudes. Y yo quiero tomar solamente a manera de analogía y de ilustración la personalidad o las características, discúlpame, no es personalidad, las características de los perros y de los gatos para ilustrar, sí, la personalidad o la actitud que muchos de nosotros pudiéramos tener en nuestra relación o en nuestra interacción con Dios. ¿Cómo son los perritos? Bueno, los perritos ya sabemos todos. Aparte que es considerado como el mejor amigo del hombre, bueno, tiene la característica de ser muy leales, de ser muy fieles a sus amos a pesar de, sea que los trates bien o sea que no los trates muy bien, los perros tienen esa característica de ser muy leales. Son grandes compañeros, definitivamente, y para quienes viven tal vez solos o para quienes de alguna manera quieren nutrir más el número en la familia, bueno, los perritos tienen esta característica de ser grandes compañeros. Las relaciones que se establecen entre el perro y su amo generalmente son relaciones que duran toda la vida. Hemos escuchado cantidad de historias, ¿no?, de perritos que aún después de que sus amos murieron o de que no regresaron, son fieles esperando ahí en la puerta o esperando en algún lugar. Hay hasta películas, ¿verdad?, que describen y que definen en historias reales esta característica de estos animales. Otra es que son incondicionales. Definitivamente un perro es incondicional a su amo. Otra es que se alegran mucho cuando te ven, cuando regresas a casa. Nosotros en lo particular tenemos 3 perras en casa, y de verdad yo a veces así jugando con la más chiquita en tamaño, le digo, a ti un día te va a dar un paro cardíaco, porque de verdad te ve llegar y es una emoción que a veces no puede ni siquiera controlar. Y alguna otra también de las perras más grandes en tamaño brinca y azota la puerta, se alegran demasiado, son muy expresivos. Y la última es que te cuidan. Los perros, ¿verdad? Sabemos que literalmente dan la vida por sus amos, son territoriales, pero no son territoriales porque piensen solamente en ellos, están pensando en el cuidado para con sus amos. Bueno, no es una lección hoy canina,
pero quiero que esto nos sirva para el punto que vamos a ver más adelante. Las de los gatitos. ¿Cuáles son las características de estos pequeños felinos que también tienen una gama muy particular de características que los hacen ser únicos y diferentes a los perros? Son muy independientes. Los gatitos son independientes. Digo, si son caseros, pues obviamente son dependientes porque están esperando que les des de comer, pero en su naturaleza es ser muy independientes. Son cazadores y no están siempre, como en el caso del perro, ¿verdad?, a la espera de que sus amos les provean. Son independientes, quieren su espacio, necesitan su espacio. Son indómitos. He visto algunos documentales y bueno, se cree que realmente un gato sí se puede domar, pero pues para quienes tenemos gatos, porque bueno, dicho sea de paso, tengo 4 gatos o tenemos 4 gatos en casa, y a un gato le puedes decir 100,000 veces que no haga tal o cual cosa y será la 100,001 y lo volverá a hacer. Es desobediente, a diferencia del perro que le marcas la raya y no la cruza. El gato no. El gato es indómito por naturaleza. Son solitarios. Los gatos son solitarios, mientras los perritos buscan andar en manada, andar en pareja. El gato no. El gato puede estar solo, y si viviera solo en la casa y fuera el rey del hogar, pues para él mucho mejor. Hay un tipo Garfield, ¿no? También son muy territoriales. Quieren su espacio. Buscan lugares altos donde puedan tener todo en control. Es más o menos como un león, como un tigre, pero obviamente pues en chiquito. Tienen similitudes impresionantes porque obviamente son felinos también. Son de humores. Los gatitos son de humores. Cuando quieren apapacho, pues se acercan. Pero cuando tú quieres apapacharlos, como en el caso de un perro que siempre está esperando que lo apapaches o que juegues con él, si el gato no quiere, que es la mayoría de las veces, si el gato no quiere, él te va a rechazar y él se va a huir. Quiere que le des su espacio. Es de humores. Y pues por último, son muy limpios. Sí tienen esa característica, a diferencia de los perritos, que el perro se enloda y si llueve el perro está haciendo las uñas, o que si lo bañas al perro y lo primero es irse a tallar en la tierra, en el polvo. El gatito no. El gatito es muy pipiris nice, como dijéramos por ahí, y buscará siempre estar muy limpio, o son limpios al hacer sus necesidades también. Pero fíjate cómo estas características de estos animalitos nos van a ilustrar la manera en la que nosotros interactuamos con Dios. Por eso el título de la lección es como perros o gatos. El objetivo de la lección, antes de entrar ya en materia, es aprender de David cuál debe ser nuestra actitud ante un Dios que nos ama, nos sustenta y nos da su gracia. Dejemos que la historia de hoy, o la breve historia, porque es solamente una sección corta, nos ilustre cuál debería ser nuestra actitud en cuanto a nuestra relación con Dios. En pocas palabras, eres como un perro o eres como un gato. Vamos al capítulo 6, acuérdate que nos quedamos allá en el verso 13, vamos a continuar con el verso 14 y vamos a leer el versículo 14 solamente, 14 y 15, y ahí vamos a ir avanzando y vamos a ir haciendo comentarios en la medida que caminamos. Dice, y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. ¿Te acuerdas en la lección anterior, la lección número 6, ¿verdad? El fracaso de David, o el fracaso temporal de David al intentar trasladar el arca siguiendo sus propias ideas, sus propios conceptos. Cuando va a la palabra de Dios y encuentra cuál es la directriz para hacerlo, todo comienza a funcionar. Y el arca llega sana y salva a su destino. Y obviamente pues David está más que contento y más que feliz porque ha hecho las cosas como debe hacerlas. Dios se ha agradado de lo que David hizo en esta segunda ocasión.
Y entonces David pues no deja de manifestar y expresar todo su gozo, toda su alegría. Y entonces el verso 14 comienza con esto. Dice, David danzó, y es interesante cómo el texto hace énfasis en esto. Dice, danzó con todas sus fuerzas. Yo quiero que comiences a ver aquí en esta analogía de como perros o gatos, pues es literalmente como ese perrito cuando te recibe en casa y que no sabe ni qué hacer y brinca y te huele, ¿verdad? Porque te escanean los perritos, te mueven la cola, algunos hasta se orinan de la alegría de que llegaste por la tarde después de un día de trabajo. Y más o menos así, digo, yo espero que no sea para ninguno de ustedes ofensiva la analogía, ¿verdad? Pero creo que nos está ilustrando o nos va a ilustrar perfectamente hacia dónde nos tenemos que encaminar. Y entonces David viene en esta actitud de agradecimiento a Dios, de reconocimiento a Dios. No está solamente feliz porque las cosas le salieron bien. Dice que danzó con todas sus fuerzas delante del Señor. Y el hecho de que haya sido así es porque encierra entusiasmo, encierra pasión, encierra agradecimiento. Y al danzar delante del Señor es porque el objeto de su alabanza, el objeto de su reconocimiento es Dios. Y entonces observa, yo mira, he estado repasando el libro de los Salmos en las últimas semanas. Voy en el Salmo 47, estoy haciendo 1 o 2 salmos por día. Y estoy tratando de poner mucha atención en los escritos de David particularmente. Digo, no todos los salmos son de David, pero particularmente en los de David, porque quiero como entrar en su mente y en su corazón al momento de estar escribiendo qué es lo que él está expresando. ¿Por qué es que Dios consideró a David un hombre conforme a su corazón, pese y a pesar de todas sus debilidades y de todos sus errores y de todos sus fracasos, como los que hemos venido revisando desde el primer libro? Ahora en el segundo libro también nos encontraremos con muchas áreas de debilidad, fragilidad, vulnerabilidad en la vida de David, pero no dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces estoy tratando de encontrar en los salmos qué es lo que Dios veía en él. Y la lección de hoy, en lo particular, me hace identificar o me permite identificar en este hombre un hombre apasionado por Dios. Simplemente apasionado por Dios, que no podía limitar ni contener su gozo, su alegría, su agradecimiento por todo lo que Dios le había otorgado y lo que Dios le había permitido. Mira, dice, acabamos de leer en esta sección, que él se vistió con una vestidura sacerdotal, con un vestido de lino fino, que era la vestidura de los levitas y de los sacerdotes. Y también se colocó este efod, que era como una especie de chaleco que usaban los sacerdotes solamente. Y esto, mira, al leerlo digo, bueno, ¿cuál fue la motivación y cuál fue también el atrevimiento de David de ponerse estas ropas pues que no correspondían a su persona? Él era el rey. Él pudo haber estado vestido como militar. Quizás en la primera procesión pues se fue vestido de rey con su corona o vestido de militar. El pasaje no lo dice, pero pues obviamente al ver que hizo las cosas mal en la primera ocasión, pues podemos suponer muchas cosas, incluida esta. Pero en esta ocasión sí se subraya y sí se pone atención en esto que David hizo: vestirse como uno de los sacerdotes y de los levitas. Más o menos la cuenta de los levitas que estaban ahí en aquella ocasión eran 900. Eso lo vimos en el capítulo anterior, donde cada uno de los clanes de la tribu de Leví fueron convocados de todo Israel y sumaban como 900. Y al él estar entre todos ellos, vestido como ellos, nos habla de una actitud ya de humildad. Me integro al resto, yo no soy diferente, yo no soy el rey, yo no soy quien va a ir en un caballo guiando la procesión. Me voy a mezclar entre el pueblo, entre aquellos hombres y mujeres consagrados a Dios. Ahí es donde yo quiero estar. Y entonces David se despoja de su vestidura real, se pone esta vestidura sacerdotal y esta vestidura común a la tribu de Leví,
Dice, y danzó con todas sus fuerzas delante del Señor. Qué interesante. Yo quiero suponer que en la lección número 8, cuando entremos ya al capítulo 7, tal vez pudiéramos entender por qué es que Dios no tuvo problema en que David usara las vestiduras sacerdotales, dentro de otras cosas que David se permitió, lo vimos en el primer libro de Samuel también, y que Dios no le reprobó, como aquel día que fue con los sacerdotes de Nob y tomó pan sagrado, que era solamente para uso sacerdotal, en fin, entre otras cosas. Pero espero que el capítulo 7 nos haga llegar a alguna conclusión en este sentido. Bueno, vamos al verso siguiente, al verso 16, y entramos en un contraste. Tenemos, como te dije aquí, disculpa la expresión, pero al perrito. Tenemos al perrito contento, feliz, que no sabe cómo expresar y manifestar su gratitud a su amo y Señor. Pero el verso siguiente nos muestra a una persona, Mical, pues que tal parece ser una linda gatita. Dice el verso siguiente, dice, entonces cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. ¿Por qué está Mical? Esa es una pregunta que surge aquí. Asomándose por la ventana y viendo toda esta procesión. Bueno, pues la respuesta creo que es muy lógica y es muy obvia. David, mientras estaba entre todos ellos, ¿verdad?, viniendo de casa de Abinadab y de Obed-edom, y trayendo el arca a Jerusalén, entre toda esta algarabía, entre toda esta danza y este júbilo, bailando como perrito, tenemos aquí a alguien que, pues no dejo de pensarla como un tipo Garfield, ¿no? Ese Garfield tiene una característica, tiene una personalidad muy particular, el personaje de caricatura, pero la imagino asomándose por la ventana, siendo una persona ajena. Los que estaban convocados aquel día no fueron hombres solamente. Leeremos más adelante que fueron hombres y mujeres. Todos los que quisieran estaban invitados y convocados a este acto, ¿verdad?, único. Pero Mical estaba en su casa, totalmente indiferente. Pero no solamente indiferente, sino que cuando se asoma por la ventana y ve a su esposo en esta explosión de alegría, es literalmente, miras de cuenta que estoy viendo la escena de cuando tu servidor llega a casa y mi perrita que no sabe dónde meterse de la alegría. Y si estuve fuera 2 días, 3 días o una semana, no, pues ni te quiero decir. Pero si a mis gatos los dejé de ver 15 días y yo llego, literalmente es como si nos hubiésemos visto hace 30 segundos. Simplemente voltean, te ven y ya sea que se vuelvan a dormir o hacen lo que tengan que seguir haciendo. Son inexpresivos. No estoy diciendo que un gatito no te quiere, ¿eh? Por eso te dije que no venía a descalificar a los felinos ni a los caninos tampoco. O sea, pero en esas características, digo, ¿cuántos de nosotros no nos pudiéramos ver reflejados? Mical es alguien que observa que no solamente David, sino que toda la gente, todos los levitas están con trompetas, con címbalos, con cuerdas, con arpas, cantando, todo lo que ya vimos en la lección anterior, ¿no? Hay todo un coro increíble que se organizó, que se armó. Hay canciones que David escribe para esa ocasión particular y Mical simplemente se asoma y lo único que ve es a su marido y esa alegría y ese gozo a ella le causa frustración, pero no solamente eso, le causa una molestia tal que se llenó de desprecio hacia él. Vamos a recordar breve y rápidamente cómo apareció Mical en escena. Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, versos 17
en adelante, cierto día Saúl le dijo a David: estoy listo para darte a mi hija mayor Merab por esposa, pero antes deberás demostrar que eres un guerrero de verdad al pelear las batallas del Señor. Pues Saúl pensó: voy a enviar a David contra los filisteos y dejar que ellos lo maten en vez de hacerlo yo mismo. ¿Quién soy yo y quién es mi familia en Israel para que yo sea el reino del rey?, exclamó David. La familia de mi padre no es nadie. Así que cuando llegó el momento para que Saúl le diera a su hija Merab en matrimonio a David, Saúl se la dio a Adriel, un hombre de Meola. Mientras tanto, Mical, otra hija de Saúl, se había enamorado de David. Toma nota de esto. Y cuando Saúl se enteró, se puso contento. Y bueno, continúa la historia y ya más adelante Saúl le dice a David: bueno, si quieres ser mi yerno, pues tráeme 100 prepucios de filisteos. Dice el verso 25 al final, dice: vengarme de mis enemigos es todo lo que realmente quiero, dijo Saúl. Pero lo que él tenía en mente era que mataran a David en la pelea. Verso 26, David estuvo encantado de aceptar la oferta. Antes de que se cumpliera la fecha límite, él y sus hombres salieron y mataron a 200 filisteos, así que David cumplió con el requisito del rey, entregándole los prepucios de ellos. Entonces Saúl le entregó a su hija Mical por esposa. Cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuánto su hija Mical lo amaba, le tuvo más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. Luego en el capítulo 19, verso 11 y 12, entonces Saúl mandó tropas para que vigilaran la casa de David. Se le dio la orden de que mataran a David cuando saliera a la mañana siguiente, pero Mical, recordarás aquella lección, la esposa de David, le advirtió: si no te escapas esta noche te matarán por la mañana. Así que ella lo ayudó a salir por una ventana y él huyó y escapó, etcétera, etcétera, etcétera. Y vuelve a aparecer en escena en el capítulo 25, verso 44 del mismo primer libro de Samuel. Y dice: mientras tanto, Saúl había dado su hija Mical, esposa de David, a un hombre de Jalim llamado Palti, hijo de Lais. Esto lo vimos la semana antepasada o por ahí hace unas semanas, en el capítulo 3 del segundo libro de Samuel, en los versos 13 al 15. ¿Te acuerdas? En esta negociación entre David y Abner, el general de Isboset. Muy bien, respondió David, pero no negociaré contigo a menos que cuando vengas me traigas a mi esposa Mical, hija de Saúl. Además, David envió este mensaje a Isboset, hijo de Saúl: devuélveme a mi esposa Mical, pues la compré con la vida de 100 filisteos. Entonces Isboset quitó a Mical de su marido Palti, hijo de Lais. Palti la siguió hasta Baurim, llorando todo el camino. Por eso Abner le dijo: regresa a tu casa. Así que Palti volvió a su casa. Yo espero que con esto que leímos ya recordemos y tengamos un poquito más claro la presencia de Mical en este evento, en esta procesión a la cual ella no asiste. Pero fíjate, pasa del amor, porque cuando vio a David, aquella ocasión tal vez, se enamoró de él. Ella no era la hija que tendría que haberse casado con él, sino la mayor, pero bueno, por las tretas de Saúl, termina Mical casándose con David porque estaba perdidamente enamorada de él. Cuando Saúl comienza a perseguir a David, Mical le ayuda a escapar. Luego, en esa huida, Saúl, de forma arbitraria, da a Mical a este hombre Palti, el cual, cuando David reclama nuevamente a Mical, va llorando detrás de ella. Pues obviamente significa que era una mujer a la que este hombre llegó a amar. No se nos dice si Mical también llegó a amar a Palti. Puede ser que haya sido así, y puede ser lo que nos traiga a un momento como este de desprecio por parte de Mical hacia la persona de David. Pero, serían suposiciones. Lo que importa acá es que lo que para Mical resultó ofensivo, lo que para ella le hizo que se llenara de desprecio hacia David, era la actitud de David. Es como ver a un perrito, ¿verdad?, contento, que brinca, que salta, que va por la pelota, que se enloda, y al cual, si le pudiéramos poner pensamientos a los gatos, el gato diría: ¡ay, este perro!, ¿verdad?
nunca puede estar tranquilo. O este perro, qué ridículo. ¿Por qué le hace tanta fiesta a su amo? ¿No? ¿Por qué se desvive por él? Lo más seguro es que eso imaginaríamos, ¿no? Si le pusiéramos diálogo a los pensamientos de los animales. Pero esta actitud de Mical le llevó a una condición a la que espero que nunca, ni tú ni yo, si es que tenemos una actitud de gato, nunca lleguemos allá. Vamos al verso 17 al 19. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. Luego todos regresaron a su casa. Detrás del verso 17 al 19, lo que acabamos de leer, hay muchos detalles que el escritor del libro de Samuel omite, pero que igual que la vez anterior, el libro de Crónicas nos ofrece precisamente estos detalles que nos ilustran más lo que realmente pasó mientras David instalaba el arca, y dice que en este acto, ¿verdad?, de celebración dio estos panes y estas tortas a todos los asistentes. Fue un día, por donde lo veas, fue un día de gran celebración. Pero vamos a 1 Crónicas capítulo 16 para ver en todo el capítulo 16, prácticamente todo el capítulo 16 de 1 Crónicas. Yo te lo voy a dejar de tarea porque si no nos va a comer aquí el tiempo, pero te voy a dejar de tarea que revises con detalle el capítulo 16 porque es de alguna manera la ampliación de lo que pasa en los versos 17 al 19 de segunda de Samuel capítulo 6. Así que vamos rápido a Primera de Crónicas 16 solamente para ahí hacer algunas anotaciones, observaciones y la tarea que te voy a dejar. En el capítulo 16, verso 1 dice: trasladaron el arca de Dios y la colocaron dentro de la carpa especial que David le había preparado. Le presentaron a Dios ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Después repartió a cada hombre y mujer en todo Israel una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uvas. Ahora, estos son los detalles que se omiten en 2 de Samuel. Dice: David designó a los siguientes levitas para dirigir al pueblo en adoración. Subraya esta parte: en adoración ante el arca del Señor. Subraya lo siguiente: para invocar sus bendiciones, para dar gracias y para alabar al Señor Dios de Israel. Asaf, el líder de este grupo, tocaba los címbalos. El segundo era Zacarías, seguido por Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom y Geliel. Ellos tocaban las arpas y las liras. Los sacerdotes Benaía y Jaasiel tocaban las trompetas continuamente ante el arca del pacto de Dios. Llegan, colocan el arca y entonces David convoca a la adoración. Todos a adorar, todos a exaltar al Señor, todos a bendecir su nombre. Y esto inspiró a todo el pueblo, inspiró a los sacerdotes, inspiró a los levitas. Pero la gran ausente en esta fiesta era Mical. Mical vio pasar la procesión, asomada por la ventana, se llenó de menosprecio hacia su esposo y permaneció en su casa, mientras David hacía todas estas cosas. Ahora, ¿qué más nos dice el capítulo 16? Es increíble lo que viene aquí adelante, donde ya no me voy a detener, pero para las semillas en casa esto va a ser parte de la revisión de su lección, así que te adelanto de una vez cómo vas a observar lo que resta del capítulo 16. El resto del capítulo 16 es, como dice precisamente el verso 7, que ese día David le dio a Asaf y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento al Señor. O sea, aparte de todo, David le compuso una canción al Señor aquel día y se la dio a Asaf, al músico,
al director de la banda le dijo, mira, quiero que canten esta canción. Aquí está la partitura. Y esta canción que se escribe está dividida de alguna manera en 3 secciones. Y estas 3 secciones las van a revisar durante su semilla en casa. Y también, si no estás en una semilla en casa porque nos veas a distancia, quiero que observes esta canción en 3 secciones. La primera sección, que es del verso 8 al verso 13, hay 8 expresiones de alabanza, expresiones obviamente que son una demanda o que demandan una respuesta de nosotros en nuestra interacción con Dios. Te vas a encontrar 8 y tú las vas a buscar y tú las vas a enumerar. Obviamente, si estás leyendo la versión Nueva Traducción Viviente como nosotros, tal vez si leas la Reina Valera encuentres 7, 6 o encuentres 9, pero te voy a dar un ejemplo para que en base a este ejemplo revises las 8 expresiones de alabanza que David demanda del pueblo. Número 1, en el verso 8 dice, den gracias al Señor. Número 2, proclamen su grandeza. Número 3, verso 9, canten a Él. Número 4, cuenten a todo el mundo. Y así vas a encontrar 8. Ya, por lo menos te di la mitad, busca tú la otra mitad. Esa es la primera sección. La demanda, la invitación que David hace o que Dios nos hace a nosotros para expresar a Él nuestra gratitud, nuestra admiración a través de nuestra alabanza. Un creyente que no alaba a Dios es, pues digo, si es que es un creyente, es como un gato, inexpresivo, frío, solitario, independiente, que quiere su espacio, que solamente cuando necesita para él una caricia se acerca, que solamente cuando necesita que le des de comer, maulla. No estoy, para quienes son amantes de los gatos, no se sientan ofendidos. Es la personalidad felina y punto. Pero si esa personalidad nos alcanza en nuestra espiritualidad, entonces estamos mal. Ahora, la segunda sección de la canción está entre los versos 14 al 22 y son las razones por las cuales debemos expresarnos, como en la primera sección, en adoración y gratitud a Dios. Y la tercera sección, los versos 23 al 36, que es la tercera parte de la canción, es la alabanza. David prorrumpe en alabanza a Dios y en reconocimiento de quién es Él. Nos puede servir de modelo. Perfectamente esta canción nos puede servir de modelo porque, como te decía hace un momento, estoy queriendo descubrir qué había en el corazón de David y eso pueda inspirar mi propia vida y que esta lección inspire nuestra propia vida a tomar una actitud así, como la de él, a ser como perritos en el buen sentido de la palabra. El capítulo 16 termina con este verso, el verso 43. Luego todos regresaron a su casa y David volvió a su hogar para bendecir a su propia familia. Entonces, fíjate, termina toda la fiesta, ya David entregó las hogazas de pan, las tortas, ya cantaron, adoraron, se expresaron, ¿verdad? Finalmente consideran que este acto de adoración ha llegado a su fin. Pero David dice que ora por el pueblo, los bendice a todos y ahora dice, es momento de regresar a mi casa para bendecir a mi familia también. Y yo creo que el pobre iba, ¿verdad?, con esas expectativas altísimas de, ahorita voy a llegar y mi mujer, ¿verdad?, mi amada Mical, porque fue su primera esposa, bien o mal, ahorita mi esposa va a salir a recibirme, me va a preguntar, viejo, ¿cómo te fue? No pude estar ahí, ¿cómo me hubiera encantado acompañarte en este momento tan especial? Pero mira, preparé la cena, yo sé que vienes a bendecirnos. Y yo, ahí va el pobre hombre, ¿no? Todo feliz y contento. Y llega y sopas. Le sale doña Florinda al encuentro. Es don Ramón y doña Florinda. Vamos al verso 20, regresando al 2 de Samuel capítulo 6, para ya entrar en la última sección de esta historia. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl,
salió a su encuentro y le dijo indignada: «Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar». No, pues qué recibimiento, ¿no? Imagínate, después de un día así, después de David estar en un punto de éxtasis en su espíritu y en su corazón, llegar y encontrarte con doña Florinda y que se está arremangando y usando sarcasmo, diciéndole: «Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel». ¿Esto de qué nos dice? Esto nos habla de cuáles eran las expectativas de Mical acerca de David. Quizás lo que a Mical le había enamorado de David era que fue un hombre de guerra, que fue un hombre fuerte, que venció a Goliat, que venció incluso a los ejércitos de filisteos y bueno, todas las hazañas. Para esta princesa, niña de papi, hija de Saúl, pues seguramente fueron los elementos que le enamoraron de David. Pero cuando ve a David vestido como los demás, entre la pelusa, desde su propia perspectiva, ¿verdad? Entre la pelusa, se llena de desprecio hacia él. Dice: ¿y este qué mosca le picó? Y entonces ella lo que está tratando al recibirlo de esa manera, porque dice que le salió al encuentro, fíjate. Y ahí puede uno sacar una conclusión muy sencilla y fácil, ¿no? Cuando dice que le salió al encuentro es que estaba asomándose: no llega, a ver a qué hora llega. Y se asomaba y estaba esperando la hora. Tenía aquí en el buche como paloma lleno ya de alpiste y ya no sabía cómo sacarlo. Por eso dice que cuando ve a David venir, le sale al encuentro y sin más ataca y trata de bajarle la moral, trata de ubicarlo según ella. Porque su reproche es: ¿cómo se te ocurrió despojarte de tu vestidura real y vestirte como cualquiera de los demás, haciéndote semejante o igual a cualquier vulgar sirvienta? Fíjate nada más el concepto que esta mujer tenía de sí misma. Por un lado tenemos a un hombre que se despoja de su vestidura para humillarse, y tenemos a una mujer que se siente diferente a los demás, llena de orgullo y de soberbia. Cuando un hombre o una mujer ha entendido quién es Dios, finalmente se entiende a sí mismo y puede ver la realidad de sí mismo, pero solamente en la medida que te acercas a Dios. Mientras más alejado estés de Él, más orgulloso, más vanidoso, más diferente te sentirás del resto. Porque el Señor es toda humildad, a pesar de ser quien es. Filipenses capítulo 2 nos habla de esto, ¿no? Se despojó a sí mismo, se hizo como uno de nosotros. Porque al que se humilla, Dios lo exalta, pero al que se exalta, dice, Dios lo mira de lejos. Y tenemos aquí en Mical una mujer así, soberbia, orgullosa, que usa de sarcasmo. Para ella, las acciones de David fueron actos degradantes, actos humillantes, dignos de menosprecio. Ver al rey entre danzas populares. Pero David, en su respuesta, que tenemos en el verso 21, David le da sus razones que para nosotros ya son más que obvias, ¿verdad? Porque ya lo vimos en Primera de Crónicas 16, pero que quizás ella ignora. Y entonces la respuesta de David, fíjate, verso siguiente, verso 21. David le replicó a Mical: estaba danzando delante del Señor. Haz una pausa ahí. Mi danza, mi expresión no fue ni para ti ni para el pueblo. Lo estaba haciendo delante del Señor. Porque de Dios he recibido muchas cosas. Y es imposible que una vez que recibes algo de Dios, no tengas un corazón agradecido. Sea tu gratitud
dice un salmo, tu alabanza a Dios. Dentro de esas cosas que he descubierto de David, ¿no? En uno de los salmos que leí recién, es sea tu alabanza y tu gratitud, tu sacrificio a Dios. Uf. Cuando David le replica a Mical, le dice lo estaba haciendo delante del Señor, le da las razones por la cual lo hace. Ahí mismo en el verso 21 dice, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de Él. ¿Qué es lo que David está celebrando? Celebra la gracia. Dios me eligió. Me eligió en lugar de tu padre y en lugar de toda su familia. Y aunque está usando de cierta ironía, ¿verdad? Y está David de alguna manera actuando a la defensiva, no deja de ser una realidad, pero también expresando en ella que él fue tomado de entre las ovejas, que él no era alguien digno de estar en el lugar en el que estaba, digno de hacer lo que estaba haciendo. Pero Dios me eligió. Y por esta causa danzo delante de Él. Por esa razón le expreso de la forma que sea mi gratitud. ¿Te sigue dando vueltas la ilustración del perrito y del gatito? Yo de verdad quisiera que a partir de hoy, si tienes mascotas, cualquiera de las que tengas, o si tienes de ambas, que ellas cada vez que las veas te recuerden cuál debe ser tu actitud ante Dios por los favores recibidos. Una de mis perras, son 2 pastoras alemanas, a veces me es incómodo, ¿verdad? Porque a veces no estoy de muy buen humor, pero me asombra y mi esposa fue quien me hizo esa observación hace tiempo. Una de ellas, cada vez que yo le voy a dar de comer, lo primero que hace es lamerme la mano. A veces me lame hasta los zapatos cuando le voy a dar de comer. Y digo, wow, o sea, es su forma, es la forma en la que ella me dice gracias por darme de comer. Y yo quiero que cada vez que vea todos esos detalles en mis animales, me recuerden que yo no puedo dar por sentado que pues Dios me bendice y tener una actitud de gato. O sea, de que pues yo lo merezco, ¿no? Creo que el gato tiene esa característica felina de atiéndeme. O sea, soy yo. Soy un gatito, ¿no? Yo le digo a mi esposa, nosotros somos gatos de nuestros gatos, ¿no? Pero bueno. El verso siguiente, dentro de esta misma respuesta de David, ya con esto llegamos casi al final, en el verso 22, fíjate lo que David responde a Mical, así es. Y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionas, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Este sí fue un gancho al hígado. Lo que le está diciendo, mira Mical, para una persona orgullosa, soberbia, indiferente, poco espiritual o nada espiritual como tú, pues sí, seguramente lo que yo hago pues es degradante, es indigno. Pero para estas sirvientas que hoy celebraron juntamente conmigo, que hoy cantaron, que hoy se gozaron, se regocijaron y agradecieron igual que yo, pues para ellas más bien quedaré como alguien distinguido, porque para ellas seré, wow, el rey, siendo el rey, se despojó de sus vestiduras, se puso al nivel y danzó junto con nosotros. Y se ganó David por eso, sin buscarlo. Se ganó el respeto y la admiración de todos aquel día. También de esas sirvientas a quienes Mical menospreció como personas de un menor nivel. ¿Qué cantidad de aplicaciones podemos sacar de todos estos detalles? Por eso quise dividir el capítulo 6 en 2 secciones, porque creo que esta era digna de revisar. Concluimos con el verso 23. Te dije hace un momento, y con esto voy a cerrar, que ojalá que ninguno de nosotros tenga una actitud de gato. Pero si así fuera, debemos tener cuidado, porque una actitud así
nos puede llevar a una situación complicada. El verso 23. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. La infructuosidad espiritual de una persona que no tiene esta característica de ser agradecida y de prorrumpir en alabanza a Dios. La alabanza y la adoración están prescritas desde el principio y hasta el final en la Escritura. De hecho, ve el libro de Apocalipsis y si hay algo que embellece la tragedia humana descrita en Apocalipsis, es la adoración y la alabanza continua de los hijos de Dios. Algo que no cesa, algo que continúa siempre, siempre, siempre por los siglos de los siglos. Alabanza y adoración por todas las cosas que Dios ha hecho. Mical fue una mujer estéril, pero no se pone este versículo aquí solamente para definir a una mujer que por causas naturales no pudo tener hijos. Se puede llegar a muchas conclusiones, ¿verdad? Bueno, pues es que tal vez después de esta ocasión David nunca más se acostó con ella, nunca tuvieron relaciones, por lo tanto no tuvieron hijos. Ya tenían tiempo casados. Fue una mujer estéril. Y la esterilidad en ese tiempo era obviamente un estigma social y era un estigma también en lo espiritual porque se le atribuían de alguna manera cargas malignas, ¿no? en una persona, maldiciones sobre ella, pero dejando todo esto a un lado y enfocándonos en por qué cierra el capítulo de esa manera, es porque está ligado a todo lo que acabamos de ver. Creo y estoy convencido de que el escritor, por la inspiración del Espíritu, nos dice, la hija de Saúl nunca tuvo hijos en toda su vida, tiene que ver con su actitud, con su corazón, con sus expectativas, con su egoísmo, con su arrogancia. Estoy seguro que tiene que ver con todo eso. Y pues obviamente sería muy, muy fácil, ¿verdad?, hacer una aplicación de que una persona creyente con características como las de ella, estoy 100% seguro, eso sí, 100% seguro, que es una persona espiritualmente infructuosa. Salgamos de ese cuadro si es que estamos ahí. Si te identificas más con el gato en tu relación con Dios, salgamos de ese cuadro y observemos qué hacen los perritos y actuemos como ellos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en la lección número 8. Vamos a revisar el capítulo 7. Bendiciones a todos.